este era el práctico de colesterol, ¿sí? Pero bueno, ¿se acuerdan que el práctico de colesterol tenía también, incluía la parte de tejido adiposo, del metabolismo, del tejido adiposo, los tipos de tejido adiposo que existían, que existen en realidad, eh, las funciones endocrinas del tejido adiposo y todo eso ya lo vieron ayer en la clase teórica que dio la profe Rojo. Así que este taller va a apuntar básicamente a comprender el metabolismo del colesterol, que es una molécula bastante importante para nuestro organismo, ¿sí? Ahora, ¿por qué no me... ¿Emma? Ahí está. Sí. Se había como tildado mi computadora. Bueno, ahí vamos. Perfecto. Comprender el metabolismo del colesterol, como les decía, también vamos entonces a reconocer el colesterol en su estructura y por qué decimos que es precursor de varias moléculas importantes, entre ellas, a partir del colesterol se sintetizan las sales biliares y hormonas esteroides. También vamos a ver que el concepto de dislipidemia y aterogénesis. ¿Sí? Y bueno, en principio, en el práctico se adquiría las destrezas necesarias para llevar a cabo la determinación bioquímica del colesterol, que como es obvio no lo vamos a poder hacer, pero sí vamos a discutir en base a los valores, ¿sí? Que de referencia y lo que vemos, casos clínicos, ¿sí? Hacia el final de la clase. Entonces vamos a empezar con la biosíntesis del colesterol y la regulación, luego iremos viendo el metabolismo, la formación de las sales biliares y las otras moléculas que se forman a partir del colesterol, cuál es la importancia, en este caso va a ser bastante por arriba, porque ya saben ustedes que hormonas esteroides y vitamina D lo vemos luego, ¿sí? En una clase, en varias clases particulares de endocrino, sí vamos a ver las dislipidemias y el proceso de aterogénesis. Entonces, el colesterol es una molécula muy hidrófoba, ¿sí? Que es muy difícil de disolver, motivo por el cual, ¿sí? Es transportada en el torrente sanguíneo unida a proteínas. Sabemos que es transportada en las lipoproteínas que ya vieron en la clase pasada. Tiene 27 átomos de carbono, ¿sí? Y como les dije al iniciar, es una molécula esencial para la vida de los animales. ¿Por qué motivo? Porque tiene varias funciones, no solo que es precursor de muchas hormonas, sino que también tiene una función estructural, dado que, ¿se acuerdan que cuando vieron en biología el modelo de mosaico fluido en la membrana, ¿sí? Eh, la membrana tiene lípidos, fosfolípidos, ¿sí? Proteínas y también colesterol. O sea que el colesterol le da la rigidez a la membrana. Entonces tiene una función estructural en las membranas biológicas. Por lo tanto, a mayor colesterol que tenga una membrana, tendrá mayor rigidez. También es un precursor, como les dije, de muchas biomoléculas importantes, como las hormonas esteroides que sabemos que tenemos de la corteza suprarrenal, ¿sí? De los tejidos reproductores. También es precursor de la vitamina D, que participa en el metabolismo del calcio y de los ácidos biliares. Siempre hablamos de ácidos y sales biliares en forma indistinta, ¿sí? Y después los describiremos hacia la mitad de la clase. Y lo otro importante que deben saber es que no sirven como fuente energética a diferencia del resto de los lípidos, ¿sí? Nosotros sabemos que eh, el catabolismo de los ácidos grasos o la beta-oxidación generan una gran cantidad de energía. El colesterol no tiene un metabolismo catabólico, o sea, no hay degradación de colesterol, ¿sí? Por lo tanto, no tiene, como les digo, una enzima de degradación, ¿sí? Dicho esto, existe una reserva hepática de colesterol que está constituida por dos fuentes principales, ¿sí?
podemos obtener el 25% del colesterol se obtiene de la dieta, ¿sí? Y sabemos que a nivel del intestino los lípidos ingresan a través de la formación de una partícula que es una lipoproteína para poder ingresar al torrente sanguíneo. Se forma una lipoproteína, el kilomicrón, que contiene entre los triglicéridos fundamentalmente y colesterol de la dieta. Y el resto, luego el 75% ocurre de síntesis endógena y es sintetizado en tejidos extrahepáticos. ¿Qué significa esto? Que casi todos los tejidos del organismo sintetizan colesterol, y digo casi todos porque no se sintetiza en el glóbulo rojo, pero sí en el resto. Pero así como se sintetiza en casi todos, hay algunos tejidos en donde se sintetiza prioritariamente, que son aquellos que lo van a utilizar, que son justamente los que hemos ido diciendo, los tejidos eh, reproductores, el hígado y también en la placenta, porque ahí se forman hormonas esteroideas. Entonces, es sintetizado en los tejidos extrahepáticos, desde donde es transportado por la HDL, que también veremos en esta clase, aunque ya vieron algo en la anterior, hacia el hígado. Y también se sintetiza en el hígado. Entonces, el hígado, como en muchos otros metabolismos, es clave para la regulación de la homeostasis del colesterol, ¿sí? Entonces, todo eso constituyen la reserva hepática del colesterol. El colesterol que viene con la dieta y que llega hasta el hígado en el remanente de kilomicrón, el colesterol que viene de los tejidos extrahepáticos que llega al hígado a través de la HDL, y también el colesterol que se sintetiza en el hígado. Ahora, ¿qué pasa con este colesterol? Ya sabemos que el hígado es capaz de secretar las VLDL, que van a llevar triglicéridos y colesterol de síntesis endógena a otros tejidos, ¿sí? Y también secretará colesterol libre en la bilis, que será un mecanismo de excreción del colesterol, y convertirá el resto del colesterol en los ácidos y las sales biliares, ¿sí? Entonces, estas son las vías eh, las vías por las cuales el colesterol deja el hígado. Como justamente es un componente tan importante y el hígado es clave para la regulación, deben existir mecanismos bastante estrechos para su regulación, y en realidad son varios, son 4 mecanismos, ¿sí? Como les dije acá, ya les había dicho previamente, se sintetiza en todos los tejidos excepto en el glóbulo rojo y se elimina como ácidos y sales biliares. La estructura química del colesterol se caracteriza por la presencia de un núcleo esteroideo, ¿sí? Que es común a todas las moléculas, ¿sí? Que se denominan esteroles, o sea, derivadas del colesterol. Entonces, los esteroides tienen estructuras que derivan del ciclo pentano peridrofenantreno, y esta estructura se caracteriza por tener 3 anillos, ¿sí? De 6 átomos de carbono y un anillo de 5 átomos de carbono. Esto es lo común a todos ellos. Ahora, el colesterol libre que tiene, que se sume a esta estructura, ¿sí? Del ciclo pentano, que lo vemos acá, tendrá un oxidrilo en el carbono 3, ¿sí? Tendrá grupos metilos que están, uno en el carbono 19, ¿sí? Que está en la unión entre el anillo A y B. Tendrá uno en el carbono 18, que está en la unión del anillo C y D, ¿sí? Y presentará también un doble enlace entre carbono 5 y carbono 6 del anillo B. A su vez, lo otro característico es que en el carbono 17 tiene una cadena alifática de 8 átomos de carbono, con lo cual esta estructura a partir del carbono 17 acá suma 20 más los 8 átomos, ¿sí? Desde se enumeran 20, 21, 22, 23, 24, 26, 20, 25, 26 y 27. Entonces acá tenemos los 27 átomos de carbono, ¿sí? Del núcleo del colesterol, ¿sí? Unido al núcleo esteroideo. Entonces, esta cadena alifática de 8 átomos de carbono es lo característico
¿sí? Del colesterol. Además de todo lo que hemos nombrado, ¿no? Porque después veremos que habrá moléculas que son derivadas del colesterol y que se diferencian en esta zona o en esta zona, ya iremos definiendo a medida que vamos dando la clase. Entonces, el colesterol puede estar en dos formas, ¿sí? Puede estar en forma libre, ¿sí? O bien esterificada. Y en este caso, sabemos que la mayor parte del colesterol esterificado, ¿sí? Se encuentra en el plasma. Entonces, el colesterol plasmático está en forma de ésteres de colesterol, es más hidrófobo que el colesterol libre, por lo tanto, sí o sí debe ser transportado en las lipoproteínas y es transportado en el interior de las lipoproteínas, ¿sí? No se encuentra nunca en las membranas justamente por su alta hidrofobicidad, no así el colesterol libre, que es el que sí está en las membranas, ¿sí? Y se encuentra en pequeñas cantidades en el interior de las células, o sea que en el interior de la célula habrá mayor cantidad de colesterol libre que de ésteres de colesterilo. ¿Y cómo se producen estas esterificaciones? Por dos enzimas, ¿sí? La ACAT, que es la que está presente en la célula, que es la aciltransferasa, ¿sí? Y que lo que hace es transferir, ¿sí? Un grupo acilo al oxidrilo del carbono 3, ¿sí? Entonces, o sea, no un grupo acilo, perdón, un acil ácido graso, ¿sí? Un acil-CoA, esto es un grupo ácido graso, al oxidrilo, ¿sí? Eh, del carbono 3 y se forma el éster de colesterol y se libera el enlace CoA. Esto ocurre en las células en general. Y en la circulación y en las HDL, la esterificación se produce uniendo, justamente esterificando en el oxidrilo del carbono 3 la lecitina, que es un fosfolípido, ¿sí? Y se une a través de la lecitin aciltransferasa, formando entonces el éster de colesterol, ¿sí? Más la lisolecitina. Entonces, dicho esto, que tenemos dos formas en las que podemos encontrar el colesterol en el organismo, como colesterol libre o ésteres de colesterol, vamos a pasar a la biosíntesis del colesterol. Ustedes saben, como bueno, ya les dije que ocurre en todas las células, con excepción del glóbulo rojo, pero además saben que cada vez que hablamos de biosíntesis de una biomolécula, definimos en qué lugar, ¿sí? De la célula ocurre. En este caso, la síntesis del colesterol ocurre en el citosol y en la zona en la región microsomal, es decir, por enzimas que se encuentran en la membrana del retículo endoplásmico. Entonces, como les dije, bueno, estamos repitiendo un poquito que si bien ocurre en casi todos los tejidos, no así en el glóbulo rojo, y lo que les dije en forma verbal, el hígado, el intestino, la corteza suprarrenal y los tejidos reproductores son los que más aportan a la reserva del colesterol, por lo que ya definimos, porque esos tejidos lo utilizan para la síntesis de otros compuestos. ¿De dónde partimos para sintetizar el colesterol? Partimos del acetato que se convierte en un acetil-CoA, ¿sí? Entonces, un acetil-CoA que vamos a tener acá, que se produce en la primera reacción, ¿sí? Se produce la condensación de dos moléculas de acetil-CoA para formar una molécula de acetoacetil-CoA por una enzima que ustedes ya conocen, que es la tiolasa, ¿sí? Si ustedes recuerdan, verán entonces que estas dos primeras reacciones de la vía sintética del colesterol son similares a la vía que ya vieron, creo que en dos clases pasadas, de los cuerpos cetónicos, ¿sí? O sea, donde formamos primero, en un primer paso, por la condensación de las dos moléculas de acetil-CoA formamos el acetoacetil-CoA y luego, por acción del hidroximetilglutaril-CoA sintasa, ¿sí? Que condensa una tercera molécula de acetil-CoA, se produce el beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA, ¿sí? Que es también un intermediario en la producción de los cuerpos cetónicos. ¿Cuál es la diferencia acá?
¿sí? Recuerden que los cuerpos cetónicos solo se producen en el hígado, ¿sí? Y en cambio el colesterol se produce en muchas de las otras, de los otros tejidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que esta hidroximetilglutaryl-CoA sintasa se encuentra en el citosol. En cambio, la hidroximetilglutaryl-CoA sintasa que se ocupa, sí, de la síntesis de los cuerpos cetónicos se va a encontrar en la mitocondria. O sea que el hígado tiene dos isoenzimas de esta sintasa, una en el citosol para la síntesis de colesterol y una en la mitocondria para la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Mm? Vamos entonces, continuamos con el siguiente paso. Entonces, hasta acá tenemos una vía que ya conocíamos nosotros en clases anteriores, similar a la de los cuerpos cetónicos. La etapa siguiente va a ser la reducción, ¿sí?, del beta-hidroximetilglutaryl-CoA a mevalonato. Por lo tanto, ¿sí?, va a ser una reducción, va a necesitar equivalentes de reducción. Hasta ahora podemos ver de que como es una vía sintética, va a ser una vía endergónica que va a necesitar energía y vamos viendo ya que está siendo impulsada por la ruptura, ¿sí?, de enlaces de alta energía de estos del acetil-CoA. ¿Sí? Ya tenemos dos rupturas acá de CoA, es impulsada y luego veremos en un próximo etapa que hay fosforilaciones y rupturas de ATP, con lo cual también impulsan, ¿sí?, la síntesis. Como les dije, este paso siguiente es una reducción, por lo tanto utilizará NADPH o NAD fosfato reducido como un equivalente de reducción, ¿sí? Y esta reducción da lugar entonces a la formación, también la ruptura de un nuevo enlace CoA, ¿sí? Y a la formación de una estructura que tiene 6 átomos de carbono que se llama mevalonato, ¿sí? Entonces, acá se consumen 2 moléculas de NAD-fosfato reducido. ¿Mm? Eh, esta etapa, ¿sí? Entonces, la primera síntesis, el que de mevalonato por condensa, la primera etapa que es síntesis de mevalonato por condensación de 3 moléculas de acetil-CoA, con un producto, a partir de un producto intermediario que es el beta-hidroximetilglutaryl-CoA, va a ser la etapa reguladora, porque estamos viendo que acá es una etapa, sí, irreversible. Por lo tanto, el punto de regulación de la vía de síntesis del colesterol va a ser la enzima hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, que veremos los mecanismos a través de los cuales ocurre la regulación de la misma. ¿Sí? Siguiendo con la síntesis, ¿sí?, a continuación, el mevalonato se va a fosforilar, ¿sí?, convirtiéndose primero en 5-fosfomevalonato, ¿sí? Y luego, con una segunda molécula de ATP, por primero la mevalonato fosfotransferasa y luego por la fosfomevalonato quinasa, se va a convertir entonces en 5-pirofosfomevalonato, ¿sí?, que ya es una unidad de 5 átomos de carbono con 2 grupos fosfato. Entonces, a continuación se va a producir, ¿sí?, la formación de una unidad isopreno de 5 carbonos, el isopentenil pirofosfato, mediante una descarboxilación. Entonces acá tenemos la descarboxilasa, esto es un producto intermediario, vemos que acá ocurre la descarboxilación, ¿sí?, y se produce entonces el delta 3 isopentenil pirofosfato. A su vez, esto es muy importante porque estos isoprenos son los intermediarios indispensables para que ocurra la síntesis del colesterol, ¿sí? Entonces, se forman estas unidades isoprenoides de 5 carbonos por descarboxilación, que estamos viendo acá, y por fosforilación, que vimos 3 fosforilaciones del mevalonato, en 3 reacciones que requieren 3 ATPs, ¿sí? Luego, estos isoprenos, que son muy importantes, me refiero por qué a isoprenos, porque ya tenemos todas estas moléculas de 5 átomos, pero fundamentalmente porque acá después el isopentenil pirofosfato va
isomerizar y tenemos estos dos isoprenos activados que son el delta 3 isopentenil pirofosfato o IPP, que lo tendrán ustedes cuando hacen su esquema de la síntesis, se isomeriza a dimetilalil pirofosfato, ¿sí? O también DPP, ¿sí? Entonces, la segunda etapa se inicia con la producción de los isoprenos activados que son intermediarios esenciales. Sin ellos no continúa la síntesis del colesterol. A continuación, ¿qué es lo que ocurre? El isopentenil pirofosfato, ¿sí? Y el DPP se condensan para formar ahora una molécula de 5 átomos de carbono que es el geranil pirofosfato, ¿sí? O GPP. A continuación, esto se va a condensar una segunda, perdón, ¿se pasó? ¿Qué pasó? Pasó acá, listo. Se va a condensar una segunda molécula de isopentenil pirofosfato, ¿sí? Para formar ahora una molécula de 15 átomos de carbono. Venimos sumando de 5 en 5, ¿sí? Que es el farnesil pirofosfato. Entonces, en el próximo paso, ¿sí? Se van a combinar dos moléculas de farnesil o FPP de pirofosfato con liberación de pirofosfato, ¿sí? Y es una reacción que ocupa equivalentes de reducción, entonces con NAD fosfato reducido. Se condensan estas dos moléculas para formar entonces un compuesto de 30 átomos de carbono que es el escualeno. Entonces vemos que se condensan en total 6 isoprenoides que tienen cada uno 5 átomos de carbono para formar una molécula de 30 átomos de carbono. Pero aún acá estamos todavía en presencia de una molécula, como verán, totalmente lineal y sabemos que el colesterol es un compuesto cíclico, ¿sí? Entonces, lo que ocurre a continuación es la conversión del escualeno en lanosterol, ¿sí? Acá, ¿sí? Por una serie de reacciones que en este caso involucra una ciclasa, ¿sí? Primero se forma, bueno, por la escualeno monoxigenasa. Si esto tiene el nombre de escualeno monoxigenasa, en- eh, claramente podemos imaginar que esta enzima monoxigenasa es una que se encuentra en el retículo endoplásmico. ¿Se acuerdan que hablamos, cuando hablamos de biotransformación, de las enzimas monooxigenasas del retículo endoplásmico, entre ellas de la familia del citocromo P450, y el escualeno monooxigenasa pertenece a ellas? Entonces, por la escualeno monooxigenasa acá se produce justamente acá una oxidación e hidroxilación para formar escualeno 2,3-epóxido, ¿sí? Y luego por una ciclación, que es la que tenemos nosotros, la ciclasa, se forma el lanosterol, ¿sí? Ahora entonces, eh, esta reacción utilizó como las reacciones de citocromo P450, acuérdense, natfosfato reducido, oxígeno molecular, ¿sí? Para hacer esta oxidación, sabemos que son oxidasas mixtas, ¿sí? A continuación se produce la conversión del lanosterol por varias reacciones que no es necesario que la sepan, por eso está bastante resumido acá directamente. Lo importante es que el lanosterol, que ya es un compuesto cíclico, se sufre una serie de reacciones que llevan a la molécula de colesterol finalmente. Entonces, tenemos la molécula que habíamos definido con la cadena alifática de 8 átomos de carbono en el carbono 17. Acá está en la estructura o en el esquema los metilos que están representados. Aquí el hidroxilo del carbono 3 y el doble enlace, ¿sí? Entre el carbono 5 y 6 del anillo B. Y los requerimientos cuánto hemos utilizado, moléculas de ATP y de NAD fosfato reducido. ¿Cuáles son las enzimas claves entonces de la biosíntesis de colesterol? O sea, las que necesitamos que realmente recuerden ustedes, es de los pasos estos bastante esenciales, como vimos ya que co conocían ya la reacción
catalizada por la tiolasa de conversión o condensación de dos moléculas de acetil-CoA a cetoacetil-CoA. Es la misma que la de los cuerpos cetónicos. Y acá luego la condensación de una tercera molécula por hidroximetilglutaril-CoA sintasa, que es muy importante que recuerden que esta, si bien es una isoenzima de la de los cuerpos cetónicos, esta se encuentra en el citosol. Y luego la reguladora, la enzima reguladora, que es la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, que cataliza la reducción del hidroximetilglutaril-CoA a mevalonato. Y finalmente la formación de los isoprenos activados que se inician con el isopentenil y su isómero, el DPP, por acción de la descarboxilasa. Entonces, este es el esquema que ustedes tienen en la guía, ¿sí? Donde están todas las etapas que hemos ido relatando, ¿sí? La tiolasa, la formación de la condensación de dos, que dan ahora 4 átomos de carbono, de ahora la condensación de un tercero, dan 6 átomos de carbono, acá la reducción por la enzima limitante, paso limitante por la enzima reguladora, entonces el mevalonato. Luego la fosforilación, ¿sí? Que hay tres ATPs que se consumen, formamos el isopentenil, la isomerasa y estos dos, ahí se inicia, ¿sí? El estadio 2 con la formación de los isoprenos activados y luego se inicia las condensaciones de todos estos isoprenos con una reducción para formar el escualeno, ¿sí? Una reducción y una nueva condensación de otro isopreno para formar el escualeno de 30 átomos de carbono y finalmente, ¿sí? Por acción de una monoxidasa eh, mixta se forma el lanosterol y por último el colesterol de 27 átomos de carbono. ¿Sí? Esto es más de lo mismo, donde pueden ustedes ver en realidad, desde el mevalonato, que habíamos visto que participaban quinasas que fosforilaban el IPP, luego al pirofosfomevalónico, luego la descarboxilasa, que ahí forma el IPP, acá la isomerasa que forma el DPP, luego las transferasas que permiten las condensaciones de las distintas unidades isoprenoides, y luego la escualenosintasa, ¿sí? Que va a consumir NAD fosfato reducido, y finalmente la escualeno monooxigenasa, que utilizará oxígeno NAD fosfato reducido encima de la familia de los citocromos P450, con lo cual logramos la ciclación completa y finalmente el colesterol de 27 átomos de carbono. Como les dije, el principal sitio de regulación entonces de la síntesis está dado por la enzima hidroximetilglutaril-CoA reductasa, ¿sí? Que cataliza la reducción del hidroximetilglutaril-CoA a mevalonato. Como les dije, varios mecanismos existen para regular esta enzima y una de ellas, la primera, va a ser que frente a una alta producción de colesterol, va a tener una inhibición de producto final. Mucho colesterol inhibirán a la enzima, ¿sí? Entonces, ¿pero cómo la van a inhibir? ¿Sí? Como hacen las estatinas, ¿sí? Uniéndose al sitio activo, no. No se inhibe así, sino se inhibe regulando la expresión de la enzima. ¿Y cómo va a ser? Va a disminuir la cantidad de enzima presente. ¿De qué manera? El colesterol, ¿sí? El colesterol cuando se encuentra ya elevado, la enzima tiene un sensor de colesterol, ¿sí? Entonces, la misma enzima se une a unas proteínas que se llaman INSIG, ¿sí? Que son proteínas señalizadoras o también se llaman proteínas eh, que responden a señales de insulina, ¿sí? Por eso se llama CONIN, INSIG, INSIGNALIN proteins. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos que son más que nada péptidos? Las marcan a las proteínas para que la marcan a la enzima reductasa para que la enzima sea degradada por el sistema ubiquitina proteasoma. ¿Se acuerdan de ese sistema? Donde era un mecanismo por el cual sí se degradaban enzimas que ya no eran útiles, ¿sí? Que estaban destinadas a morir.
podría ser. Entonces, esta es una enzima que se regula de esa manera. Entonces, disminuye la cantidad de la enzima porque la enzima es degradada y de esta manera se detiene la síntesis del colesterol frente a a una gran cantidad de colesterol producto de la síntesis. Entonces, una inhibición por producto final, pero regulando a través de una ubiquitinización y degradación de la enzima por este sistema del proteasoma. La próxima, la segunda mecanismo de regulación sería de la expresión génica, ¿sí? Entonces vemos que mecanismo de regulación de la expresión génica, para ello tenemos que tener en cuenta un factor, ¿sí? Un factor de transcripción, ¿sí? Que se llama, acá está del inglés, de binding protein, ¿sí? De proteína que se une, ¿sí? Al elemento regulador de los esteroles. Entonces, eh, cómo ocurre esta regulación? Esta proteína normalmente se encuentra en el retículo endoplásmico. Eh, se ha encontrado, voy a pasar a la siguiente porque es el mismo gráfico, pero con una proteína más que se ha encontrado, que es más completa, pero que en definitiva el resultado es el mismo. Entonces, eh, esta proteína de unión, ¿sí? Sí, proteína de unión a los elementos que regulan los esteroles, ¿sí? Ahora, en español, ¿sí? Proteína de unión a los elementos reguladores de los esteroles, como les dije, normalmente está en el retículo endoplásmico y está como retenida, como atrapada en el retículo por esta proteína PAP, que es una proteína que activa la escisión queda activa la escisión de el PUER, que es esta proteína de unión a los esteroles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el colesterol es bajo, ¿sí? Que no es este el caso, ¿sí? Acá el colesterol está elevado. Cuando el colesterol es bajo, esta proteína se traslada al aparato de Golgi, ¿sí? Frente al estímulo justamente del colesterol bajo, se traslada al aparato de Golgi, donde sufre una escisión proteolítica, donde esta proteína que la estaba reteniendo en el citosol se desprende de la puere, que es este elemento, sí, como les dije, de la proteína de unión al elemento regulador, y es capaz de traslocar al núcleo. Como es una proteína capaz de traslocar al núcleo y unirse a una secuencia en el ADN, ¿sí? Que en este caso se llama elemento regulador de los esteroles, elemento regulador de los esteroles, ¿sí? Esta proteína es un factor de transcripción, ¿sí? Entonces, cuando el colesterol es bajo, este complejo puere APAP, ¿sí? Que normalmente está retenido en el retículo endoplásmico, porque hay síntesis de colesterol permanente, entonces los niveles de colesterol impiden que este pasaje del retículo al Golgi ocurra, pero cuando el colesterol disminuye, esto se desplaza al Golgi, en el Golgi se escinde y entonces ahora el, la proteína esta de unión al elemento regulador, ¿sí? Y si no del inglés, como les dije, eh, binding protein, o sea, la proteína de unión al elemento regulador de los esteroles, es lo mismo que está en la diapo anterior, se une a su elemento regulador, estimula la transcripción de quién? De el gen de la enzima hidroximetilglutaril-CoA reductasa, con lo cual pasa al citosol, se traduce y se produce la enzima, o sea que regula la expresión, y volvemos a la otra que era la viejita, es lo mismo, como les digo, lo único que se suma es qué proteína acá lo tenía recluido y que pasa por el Golgi. Esto se descubrió luego, por eso está en la próxima diapo, y que tenía una proteína como de anclaje que le impedía justamente la proteólisis en el Golgi. Entonces, esta proteína, el PUERE o SRBP, si lo ven en algún libro, pasa entonces al núcleo, activa el R o elemento regulador o esterol regulator element, ¿sí? Regulatory element, eh, y se produce la transcripción eh, del gen, la expresión y la enzima que es activa. Entonces se produce la reducción del hidroximetilglutarico al ácido mevalónico y se produce la síntesis de colesterol.
Entonces, por regulación de la expresión génica, de la expresión del gen del hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Ahora, ¿cuál es la tercera regulación de la síntesis? Es por fosforilación y desfosforilación. Y entonces, ¿qué consiste esto? En presencia de adenosil monofosfato, ¿sí? Cuando hay mucho adenosil monofosfato, la, se estimula la producción de la acción de la fosfoproteína fosfatasa, ¿sí? Y esto es totalmente independiente de los esteroles, o sea que depende del AMP, de los niveles de AMP y de ATP. Entonces, si yo tengo mucho ATP, ¿sí? Mucho ATP, se va a favorecer la inactivación, ¿sí? De la enzima, ¿está? Entonces se fosforila, porque tengo mucho ATP, fosforila la enzima y la enzima fosforilada es inactiva. Y si de lo contrario disminuye el ATP, lo que hace es desfosforilarse, ¿sí? Y se queda la enzima desfosforilada, que es su forma activa. Entonces la enzima fosforilada es inactiva y la enzima desfosforilada es activa. Y este mecanismo no depende de los niveles de esteroles, ¿sí? A continuación vemos un cuarto mecanismo de regulación que será el que depende de las hormonas que manejan básicamente todo el metabolismo entre el ayuno y la abundancia. Entonces, la insulina favorece la expresión del gen del hidroximetilglutaril-CoA reductasa. ¿Cómo? Porque permite entonces la insulina, lo que hace es activar a estas fosfatasas para que justamente, como la enzima dijimos que es fosforilada, está inactiva, al activar la fosfatasa se desfosforila la enzima y pasa a ser una enzima activa. Entonces, acá ven que la insulina estimula a la acción de la fosfatasa, ¿sí? Y entonces la hidroximetilglutaril-CoA se desfosforila y está activa. Eh, También el glucagón, ¿qué es lo que hace? El glucagón activa a la MP cíclico y el MP cíclico activa a los inhibidores, ¿sí? Para que justamente inhiba las proteínas, de las inhibidores de la fosfatasa, las inhiba y entonces la enzima queda en su forma fosforilada, con lo cual es inactiva. Entonces, estos son a los niveles que trabaja justamente la insulina y el glucagón, regulando, ¿sí? Las fosforilaciones y desfosforilaciones de la enzima para que esté en su forma activa, desfosforilada la insulina y en el caso del glucagón, para mantenerla en su forma fosforilada, que sería inactiva. Finalmente, la última regulación sería por los fármacos y es la función o la forma en la que regula la síntesis los fármacos que se conocen en forma de conjunto como estatinas. Y seguramente habrán escuchado nombrar, hay varias como la lovastatina, la simvastatina, atorvastatina, distintos tipos, pero ¿qué cosa es común a todos? Es que es un compuesto que tiene, ¿sí? Una gran similitud, o sea, tiene un residuo con gran similitud exactamente, no gran similitud exacto, casi al hidroximetilglutaril-CoA perdón, al hidroximetilglutaril-CoA, que es el que se va a unir al hidroximetilglutaril-CoA, su sitio activo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Hay una inhibición competitiva, ¿sí? Del fármaco por el sustrato, ¿sí? Entonces, si yo le doy la droga, pues compiten y entonces es desplazado el sustrato natural de la enzima y al no ser este el sustrato natural de la enzima, la síntesis del colesterol se detiene porque este es el punto regulador, ¿sí? Entonces, vemos acá en esta gráfica o en este esquema, vemos justamente el paso que llegamos acá al hidroximetilglutaril-CoA y acá actuaría la reductasa y vemos entonces que es inhibida, ¿sí? En forma competitiva por todas las estatinas
que hemos nombrado, ¿sí? Sobre la reductasa. También dijimos ya que la inhibe el colesterol, ¿sí? Por este mecanismo que dijimos de ubiquitina proteasoma al unir las proteínas INSIG, ¿sí? Y también por los esteroles, o sea, el mevalonato, que es un intermediario, también en exceso va a inhibir la enzima. Entonces ya hemos visto la síntesis del colesterol, hemos visto los mecanismos reguladores de la misma y ahora, como siempre vemos dónde está compartimentalizada, cuáles son las enzimas que la sintetizan, ahora vemos cómo es que se degrada. El colesterol no se degrada, o sea, nosotros no tenemos un catabolismo como la beta oxidación de los ácidos grasos que nos lleven a catabolizar la estructura del anillo de colesterol al dióxido de carbono y agua. No ocurre esto, no genera energía, así que el núcleo de esterol intacto lo que hace, se elimina del organismo por conversión del mismo en ácidos biliares, en ácidos y sales biliares, ¿sí? Que forman parte de la bilis. Entonces, un pequeño porcentaje de eso, de lo que se excreta en la bilis, ¿sí? Va a pasar a las heces, un 0,5%, ¿sí? Y es lo que se eliminará, ¿sí? Con las heces a partir de la secreción de la bilis al intestino. Entonces, ¿qué es la bilis? La bilis es una mezcla acuosa de fosfatidilcolina y lecitina, que son fosfolípidos, y sales biliares conjugadas, ¿sí? ¿Qué son entonces las sales biliares? ¿Sí? Las sales biliares o ácidos biliares, porque en realidad nosotros utilizamos estos términos en forma eh, eh, igualitaria, ¿sí? Se forman los ácidos biliares en el hígado, ¿sí? A partir del colesterol, por acción de una enzima que se llama colesterol 7 alfa hidroxilasa, que es una enzima que pertenece también a la familia de las monooxigenasas del citocromo P450. Entonces utilizará oxígeno y fosfato reducido, ¿sí? Y la etapa clave es la introducción, ¿sí? De un grupo oxidrilo en el carbono 7, ¿sí? En el carbono 7. Entonces, esta primera etapa que ahora ya el colesterol pasa a tener dos grupos oxidrilos, ¿sí? Se llama 7-alfa hidroxicolesterol. Luego, ocurren otra serie de reacciones que convierten ahora esta molécula de 27 átomos de carbono en moléculas de 24 átomos de carbono, ¿sí? En la cual incorporará un oxidrilo más y formará un ácido cólico que es un triol o un trialcohol, y si no, permanecerá con dos hidroxilos y será un queno desoxicólico o un diol. ¿Cuál es la característica de estas moléculas? Que así como tienen tres oxidrilos, ¿sí? Esta y dos oxidrilos, esta, también tienen grupos, ¿sí? Metilos. Y los tienen de una manera ubicada que le determina que estas moléculas tengan una cara polar y una cara apolar por el lado del metilo y una cara polar por el lado del oxidrilo, que les permite actuar como agentes emulsionantes de los triglicéridos y lípidos complejos para que sean degradados por las enzimas pancreáticas. Entonces, eh, los ácidos biliares suelen, antes de abandonar el hígado, conjugarse. ¿Se acuerdan que cuando veíamos biotransformación, ¿sí? Porque estos todavía tienen una estructura, por más que ya tienen oxidrilos y tienen una parte polar y apolar, también tienen todavía una estructura más esteroidea. Entonces van a tratar de conjugarse. ¿Se acuerdan que el mecanismo de conjugación en biotransformación era hacer más soluble una molécula? Entonces se conjugan ¿con qué? Con una molécula de glicina o bien con una molécula de taurina, que la taurina es, perdón, producto final de la cisteína, ¿sí? Entonces, se produce un enlace amida entre el grupo carboxilo, ¿sí? De los ácidos biliares y el grupo amino
del aminoácido que es del compuesto amino que es añadido, ¿sí? Entonces, ahora tenemos unas nuevas estructuras que se llaman ácido glicocólico y glicoquenodesoxicólico, en el caso que este quenodesoxicólico una glicina, y si no, tendremos el ácido tauroquenodesoxicólico si unimos la taurina, ¿sí? Al quenodesoxicólico, y en este caso también podremos tener un tauroglicocólico, ¿sí? El resultado de agregar justamente estas moléculas, glicina y taurina, hacen justamente que al pH alcalino de la bilis, estas moléculas estén completamente ionizadas y se conviertan entonces en sales biliares ionizadas conjugadas, que son detergentes más eficaces que los ácidos biliares mismos, ¿sí? Por lo tanto, favorecen aún más la excreción del colesterol. Entonces, un mecanismo útil para la excreción del colesterol y un mecanismo útil para la saponificación de las grasas, como ya vieron cuando vieron la parte de digestión de los lípidos en la parte de la dieta, ¿sí? Entonces, eh, ahora, con esto que les quiero mostrar es justamente la circulación enterohepática. ¿Qué significa esto? Que las sales biliares que son segregadas al intestino, o bien, como dijimos, son sintetizados los ácidos biliares y conjugadas para formar las sales biliares primarias y secundarias, son segregadas al intestino por el conducto biliar, ¿sí? Y sin embargo, así como llegan y ejercen su acción, el 95% de las mismas es reutilizada. O sea que las sales biliares ejercen su acción, de ahí son desconjugadas, ¿sí? Tenemos ácidos biliares primarios, secundarios, y vuelven a reabsorberse como ácidos biliares, como glicina, como taurina, el 95%. Y solo un 0,5 sí, 0,5%, 0,5 gramos por día es lo que se excreta, ¿sí? En forma fecal, tanto de sales biliares como ácidos biliares primarios y secundarios. Por lo tanto, esta circulación portal hace justamente que estas sales y ácidos biliares sean reutilizados en forma permanente, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Justamente el desplazamiento, como dijimos, las sales biliares o ácidos biliares serían un mecanismo, ¿sí?, útil para la excreción del colesterol. Por lo tanto, el desplazamiento del colesterol, ¿sí?, del hígado a la bilis necesita ser acompañado de esta secreción continua o simultánea de los fosfolípidos y sales biliares, que es conocido como bilis, que dijimos. Si este proceso, ¿sí?, se interrumpe, o sea, hay menos ácidos biliares, ¿sí?, y hay más colesterol en la bilis que no pueden justamente solubilizar el exceso de colesterol, eh, lo que pasa es que estos colesterol excedentes precipitan la vesícula biliar y es lo que produce los famosos cálculos biliares, patología que se conoce como colelitiasis, ¿sí?, que es la formación de cálculos biliares de colesterol y se forman como piedras. Acá esto es una vesícula biliar que al cortarla está llena de piedras que son precipitados de colesterol. ¿Mm? Y este trastorno es causado normalmente porque disminuye la producción de los ácidos biliares en la bilis, ¿sí? Se conoce como colelitiasis. Ay, ya. Esperen un segundo. Ahí está. Se conoce esto como colelitiasis. Bien. Eh, ¿Cuáles son las rutas biosintéticas que se inician en el colesterol? Ya dijimos que el colesterol es una molécula esencial y precursora de muchas otras
sustancias, entre ellas las sales biliares que ya nombramos, y de hormonas esteroides derivadas de la progesterona y de la vitamina D, sí que participan en el metabolismo del calcio. A partir de la progesterona, ya saben todos ustedes, porque ya cursaron la materia y lo vamos a ver en lo mismo en los módulos de hormonas, a partir de la progesterona se sintetizan los glucocorticoides y los mineralocorticoides y andrógenos en la corteza suprarrenal y los estrógenos y andrógenos en los tejidos reproductores, ¿sí? Y eso veremos en profundidad cuando veamos cada uno de estos capítulos de endocrino. Acá solo para que visualicen justamente por qué estas son derivados, justamente porque todas tienen este núcleo pentano peridroferantreno, pero luego tendrán las modificaciones, ¿sí?, en estos grupos particulares que yo les había dicho, como el carbono 3, como en los metilos, que tienen, ya algunos ya no tienen, por ejemplo, acá tiene un grupo ceto, la aldosterona, ¿sí?, o bien justamente la cadena alifática, que en el caso del colesterol es una cadena larga de 8 átomos de carbono, y en cambio en todas estas otras moléculas son cadenas de 2 o 3 átomos de carbono, ¿sí? O en un oxidrilo en su defecto para el caso de las hormonas reproductoras. Bueno, solo un pequeño repasito, porque esto ya lo vieron, de las lipoproteínas, para que nos introduzcamos en el concepto de dislipidemia, porque ya lo vieron en la clase pasada. Es recordarles que tenemos 4 tipos de lipoproteínas que varían en su tamaño y densidad de acuerdo a su contenido de triglicéridos, ¿sí? Y de triglicéridos y de colesterol, donde los kilomicrones son las proteínas perdón, las lipoproteínas de mayor tamaño y que transportan el 90% de los triglicéridos de la dieta, básicamente. Y luego tenemos las VLDL, sí, que son proteínas de muy baja densidad que transportan los triglicéridos y colesterol de síntesis endógena desde el hígado a los tejidos periféricos. La LDL, que se forma del metabolismo de las VLDL, que ya tendrán más colesterol, ¿sí?, que triglicéridos, ¿sí? Y luego las HDL, que tendrá colesterol que recoge de los tejidos periféricos fosfolípidos y una gran cantidad de proteínas, ¿sí? Entonces, ¿por qué repasamos esto? Porque básicamente las dislipidemias son alteraciones, o tenemos enfermedades también que se producen por alteración en las distintas lipoproteínas. Entonces, vamos a repasar el metabolismo de las dos lipoproteínas que más importantes para el metabolismo del colesterol, que serán las LDL y las HDL, ¿sí? Sabemos entonces nosotros que la función principal de las LDL, ¿sí?, es suministrar colesterol a los tejidos periféricos, ¿sí?, por producto del metabolismo de la VLDL. Entonces, ¿cómo hacen esto de suministrar el colesterol a los tejidos periféricos? Es uniéndose, sí, a sus receptores en la membrana de las células, que sabemos nosotros que estos receptores reconocen la proteína ApoB100, no la ApoB48, acuérdense que esa era la proteína de los kilomicrones, reconoce la ApoB100 y también la ApoE, sí, que se encuentra en las VLDL. Entonces, estos receptores se encuentran, ¿sí?, en porciones de la membrana que tienen una proteína que se llama clatrina, ¿sí?, que permite justamente o estabiliza la unión, ¿sí?, del receptor a la molécula y permite la endocitosis una vez que el receptor se ha unido a la molécula de LDL, ¿sí? Luego que se unen, el complejo LDL receptor, ¿sí?, es endocitado, y de hecho una deficiencia, ya estamos hablando, podemos ir visualizando acá que una deficiencia en los receptores o en la refuncionalidad de los receptores va a causar un aumento obviamente significativo del colesterol en el plasma y dará entonces a una patología que veremos ahora en las dislipidemias, ¿no?, que se caracteriza por aumento de las LDL, ¿sí?, y aumento de colesterol, se llama, y que se conoce como hipercolesterolemia familiar.
Y también nos vamos adelantando a un concepto que un incremento del colesterol va a dar un gran riesgo de aterosclerosis. ¿Mm? Entonces, siguiendo con el metabolismo, la vesícula que contiene la LDL, ¿sí? Pierde ahora su recubrimiento de clatrina justamente para permitir entonces que se pueda fusionar ahora el endosoma, ¿sí? Que degrada, ¿sí? A la LDL y permite entonces la liberación del colesterol, ¿sí? Los ácidos grasos, los aminoácidos, ¿sí? Y este colesterol en el interior de la célula, que ya vimos que entonces será esterificado para su almacenamiento como esterocolesterilo por la ACAT, ¿sí? Ahora, este colesterol, ¿sí? Si genera un exceso de colesterol, producirá dos cosas, ¿sí? Regulará, ¿sí? La actividad, acuérdense, por estos los niveles de colesterol de la hidroximetilglutarilcoa reductasa y inhibirá la síntesis de colesterol y a su vez este exceso de colesterol dentro de la célula le dará el mensaje a la célula que no sintetice más receptores de LDL, ¿sí? No sintetice más de estos receptores. ¿Para qué? Para justamente que no siga poniendo receptores en la membrana. Entonces, el colesterol en exceso que ya se guarda en la célula, a inhibir a estos dos pasos, la síntesis endógena y la síntesis de los receptores, ¿sí? A este nivel que normalmente si no se sintetizan y se van en vesículas hacia la membrana a la espera de la llegada de las LDL. ¿Mm? Entonces ya vamos pudiendo, con este metabolismo, pudiendo ver cómo, por qué mecanismo podríamos tener un aumento en el colesterol plasmático, ¿sí? Una falla en la captación de las LDL. Ahora bien, vamos a repasar también el metabolismo de las HDLs, ¿sí? Que se ocuparían, ¿sí? Del transporte inverso, ¿sí? Del colesterol. ¿Mm? Entonces, eh, las HDLs sabemos que se forman en sangre mediante la adición, ¿sí? De la de lípido a la ApoA1, que es una apoproteína producida en el hígado y segregada a la sangre. Entonces, esta HDL, sí también, una pequeña proporción se puede formar en el hígado, pero básicamente se forman por la unión de la ApoA1, ¿sí? Y a lípidos en la sangre y se inicia como una HDL discoidal o naciente, ¿sí? Entonces, eh, estas HDL son una reserva circulante, sabemos de otras apoproteínas, entonces podrán entregar a otras lipoproteínas, ¿sí? La ApoC2, por ejemplo, ¿sí? A la VLDL y a los kilomicrones, que es activador de la lipoproteína lipasa y también entrega la ApoE. ¿Sí? Y la otra función que hace es absorber el colesterol no esterificado o colesterol libre, ¿sí? Desde los tejidos periféricos. Entonces, absorbe el colesterol libre y en este caso, por acción de la LCAT, ¿sí? Lecitin, aminotransferasa, se esterifica el colesterol y lo manda al interior del HDL, con lo cual de discoidal empieza a tomar una forma esferoidal, ¿sí? Para formar la HDL3, ¿sí? Y luego, eh, seguirá, sí, también podrá tomar lípidos desde de la BLDL, ¿sí? En el metabolismo, y también lo esterificará por la LCAT, ¿sí? Y con esto transporta el colesterol hacia el hígado, ¿sí? Entonces, donde el proceso tiene receptores en el hígado que podrá recolectar el colesterol de los tejidos periféricos. Entonces, esto es un mismo repaso. ¿Y por qué la puse? Porque también tendremos una patología asociada al déficit de lipoproteína lipasa. Un déficit de lipoproteína lipasa se traducirá en un incremento de ¿quién? De los kilomicrones, porque al pasar los kilomicrones por el vaso y no poder ser degradados, estos kilomicrones, ¿sí? Van a estar en abundancia en el plasma y si abundan estos, va a haber abundancia de triglicéridos, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo ahora
cuáles son los trastornos primarios de las lipoproteínas. El déficit de lipoproteína lipasa, que se traducirá en aumento de triglicéridos y en aumento de kilomicrones. La hipercolesterolemia familiar que les dije de receptores de la LDL y el déficit de LCAT. ¿Por qué? Porque el déficit de LCAT no permitirá justamente que las HDL, ¿sí? Vayan tomando el colesterol libre y lo esterifiquen para transporte reverso. Por lo tanto, también esto producirá un incremento del colesterol libre. Recordemos antes entonces de ir a las dislipidemias, cuáles son los valores de referencia que debemos tener en cuenta para un perfil lipídico. El valor de triglicéridos, los valores deseables o de referencia son menor o igual a 150 miligramos decilitro, de colesterol menor a 200 miligramos decilitro, LDL colesterol menor a 130 miligramos decilitro, HDL colesterol menor a 40 miligramos decilitro, y acá me faltó mayor o igual a 50 miligramos decilitro para las mujeres, mayor o igual a 40 miligramos decilitro para los varones. Entonces, para LDL tiene que ser menor a 130 y para HDL estar en un perfil eh, de, de, de buenos niveles de colesterol, HDL tiene que ser aumentada, ¿sí? Mayor o igual a 40 o 50. Es muy útil hacer unos cálculos con estos valores que son básicamente unas relaciones, o sea, dividir por ejemplo, el valor del LDL colesterol sobre el valor del HDL colesterol. O sea que como es una relación, no tendrá unidades y la misma será solo dividir, en este caso, por ejemplo, 130 sobre 40, el valor no debe superar los 2,5. Si supera ese valor, tenemos un alto riesgo cardiovascular. También podemos hacer otra relación que es entre la de triglicéridos y HDL. De triglicéridos y HDL, donde mayor o igual a 3,5 tendremos, es un marcador de insulinoresistencia. Entonces, las dislipidemias son un conjunto de patologías que se caracterizan por alteraciones en la concentración de los lípidos sanguíneos. Se clasifican de acuerdo al lípido que está mayoritariamente alterado. Entonces, por ejemplo, en el caso de la hipercolesterolemia familiar, se llama así porque se caracteriza por la elevación de colesterol en sangre por encima de los valores que hemos tomado como referencia. ¿Sí? Recibe el nombre de hipercolesterolemia y está asociado a problemas cardiovasculares. Se caracteriza por aumento del colesterol total y aumento del colesterol LDL. También se pueden clasificar las dislipidemias en primarias y en secundarias. Ya sabemos que uno habla de primario cuando tiene una causa genética y de secundario cuando en realidad la patología ocurre a consecuencia de otra patología primaria. Entonces, primarias serán genéticas o familiares, o sea, hereditarias por alteraciones cromosomas que produzcan también alteración en la síntesis de alguna enzima a nivel genético o mecanismos que intervienen en la síntesis y metabolismo de las proteínas, lipoproteínas. Y secundaria será secundaria a patologías tales como diabetes, hipotiroidismo, esto es importante, síndrome metabólico, obesidad y alcoholismo. Algunas personas pueden tener, ¿sí?, dislipidemia de ambos orígenes, ¿sí? Entonces es muy importante clasificar de qué tipo de dislipidemia tiene para determinar el tratamiento que seguirá ese paciente. Cuando se habla de una dislipidemia mixta, es cuando tenemos niveles tanto de colesterol y de triglicéridos ambos aumentados, o sea que tiene ambos lípidos aumentados, no uno particularmente. Entonces, en este caso, por ejemplo, el colesterol total muy aumentado, eso va a incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular porque siempre el incremento de colesterol tiende a la aterogénesis, que ya veremos qué será, y el incremento de los triglicéridos aumenta el riesgo de padecer una pancreatitis aguda. Si este cuadro se presenta a su vez con una reducción en el nivel de HDL colesterol,
o si yo hago a un perfil, un lipidograma y veo una reducción de la alfa proteína, que es la HDL o hipoalfa lipoproteinemia, tiene un alto riesgo aterogénico, ¿sí? Sumado al hecho del aumento del colesterol total, o sea, no tiene HDL para hacer la limpieza del colesterol, ¿sí? De este exceso que tiene en los tejidos. Entonces, dicho esto, vamos a evaluar para las dislipidemias, se evalúan los niveles de los triglicéridos y de colesterol, se hace un lipidograma eh, del plasma para ver cuál es la lipoproteína afectada, que ya se los explicó la profe en la clase pasada, ¿sí? Y se observa un patrón muy importante, es observar el aspecto del suero, o sea que uno hace la extracción de la muestra sin anticoagulante, justamente para que se produzca la formación del coágulo y se separa el coágulo del suero y lo dejo en la heladera 4 horas. ¿Y qué es lo que observo? Observo estos distintos patrones, ¿sí? Entonces, donde se permite clasificar de acuerdo a Fredrickson y la Organización Mundial de la Salud a las dislipidemias en tipo 1, tipo 2A, 2B, 3, 4 y 5. Y esto es el aspecto del suero, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo, vemos que acá que tienen con una capa cremosa superior como un tapón, esto es límpido, ¿sí? Esto es turbio y ahora vemos por qué, ya volvemos a la clasificación. Esto lechoso homogéneo, una capa y luego una capa cremosa con turbidez, o sea que esto ya les hace sospechar que es muy parecido, hay algo de esto, ¿no? Entonces vamos de nuevo ahora a la clasificación. Entonces la tipo 1 que vieron con un tapón de grasa arriba es básicamente porque tiene una alteración justamente de la lipoproteína lipasa, por ejemplo, que les dije, que conduce a la acumulación de los kilomicrones. Entonces el plasma tiene una gran cantidad de triglicéridos, entonces la trigliceridemia nos da alta y el colesterol puede estar normal o ligeramente aumentado. En la tipo 2A, ¿sí? Que es la hipercolesterolemia familiar que hemos dicho, está el colesterol total aumentado, habrá una alteración de un aumento de las LDL, ¿por qué? Porque hay justamente es la que tiene problemas en los receptores de LDL, entonces son las que aumentan en el plasma y los triglicéridos están normales. El fenotipo 2B, acá tienen una combinación entre que es por los receptores, pero además por una alteración en el metabolismo de la VLDL a LDL. Por lo tanto, como las VLDL tienen triglicéridos, tendremos aumento también de triglicéridos en plasma y de colesterol justamente por el aumento de la LDL. Entonces ya ven acá que es, cuando hay solo colesterol va a ser límpido, pero ya la presencia de algo de triglicéridos, ¿sí? Que en este caso no es tan alto como estas flechas rojas, lo convierte en opalescente. O sea, el triglicérido tiende a la turbidez. Opalescente así como apenita, turbio más denso y así hasta lechoso, ¿sí? Luego tenemos una 3 que es por aumento de las beta de LDL, o sea, es una alteración directamente en el metabolismo de las VLDL y aumentan las IDL. Tenemos entonces incremento de ambos, triglicéridos y colesterol. La 4, entonces esta como tienen triglicéridos va a ser turbio, ¿sí? Donde aumenta todo lo VLDL, como este básicamente tiene triglicéridos de síntesis, ¿sí? Tiene colesterol total normal o ligeramente aumentado, pero sí muchos triglicéridos, entonces va a tener ya turbio, más turbidez. Y finalmente el turbio lechoso, donde tenemos una acumulación de kilomicrones y de VLDL, justamente porque hay un incremento de triglicéridos y una alteración de las apoproteínas que son responsables del metabolismo de estas lipoproteínas. Entonces, este es el aspecto que yo le venía diciendo y verán entonces como esta y esta, que son las que tienen incremento de kilomicrones, son las que tienen como tapón de grasa, ¿sí? Y esta es muy lechosa, ¿sí? En cambio, estas que tienen una variación de cantidad de triglicéridos
y algo de colesterol son de distinta intensidad y esta, que es solo incremento de colesterol, es totalmente límpido, ¿sí? Es importante esto para tener una referencia de la dislipidemia que estamos presentes. Bueno, ¿cuál otra patología tenemos? Es la ateroesclerosis. La ateroesclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica que se produce a nivel de la pared vascular y se caracteriza porque se va produciendo un depósito lipídico que comienza con la activación endotelial causada por la LDL oxidada. Este mecanismo ocurre o se puede esquematizar en 4 etapas. Primero que nada, tiene que existir una disfunción de la célula endotelial. Por algún motivo, la célula endotelial está dañada, puede ser porque haya un flujo alterado, ¿sí? Que esto conduce a que como las LDLs atraviesan, ¿sí? Por transitosis la célula endotelial, pueden pasar entonces al espacio, ¿sí? De la túnica, ahí entre la túnica y la íntima, y en ese espacio, ¿sí? No son oxidadas por especies activas del oxígeno que se encuentran presentes, y entonces dejan ser reconocidas por el sistema inmunológico como la LDL común. Y entonces al convertirse en un antígeno, son reconocidas por células del sistema inmunológico, y entre ellas principalmente el macrófago. Entonces, esta oxidación y este reconocimiento de la LDL oxidada como una noxa conduce a una respuesta inflamatoria inmune. Y esta respuesta inflamatoria inmune luego justamente lleva a una hiperactividad plaquetaria porque la plaqueta trata de reparar este daño, ¿sí? Porque reconoce que está habiendo una respuesta inflamatoria. Y esto conduce luego al depósito lipídico. Van a ver un video muy interesante, este, que les describe claramente todo esto. Antes de ir al video, es importante que sepan cuál es el concepto de células espumosas. Las células espumosas en realidad son macrófagos que trataron de endocitar las LDL oxidadas y como estaban llenas de grasa, ¿sí? Cada vez se fueron llenando de más grasa. Entonces, son macrófagos con grandes cantidades de lípidos en el citosol, producto de haber tratado de fagocitar las LDL oxidadas que reconocieron como si fuera una noxa. Entonces, las partículas, como les dije, LDL oxidadas son antigénicas y entonces no son reconocidas por sus receptores, sino por los macrófagos. Los receptores de los macrófagos, que son scavenger, las internalizan como una noxa y las fagocitan formando un montón de gotas lipídicas que hacen que las células tomen el aspecto espumoso, ¿sí? Al superar la capacidad fagocitaria de los macrófagos, estas van a entrar en apoptosis y su contenido va a ser liberado al intersticio, que a su vez es captado por otros macrófagos y va dando lugares a cristales de colesterol. A su vez, ustedes sabrán que el sistema inmunológico no es que va a un macrófago y es el único que llega. El macrófago le estimula y larga señales llamando a las células T, ¿sí? Porque los macrófagos pertenecen a la respuesta inmune innata, pero luego vienen las células T que pertenecen a la adaptativa y infiltran esa lesión ateroesclerótica que se localiza principalmente en el núcleo lipídico. Y entonces va generando como una reacción inflamatoria grande y que haciendo que crezca el núcleo del ateroma, ¿sí? Y las células musculares lisas, a su vez, ven que hay un daño y empiezan a sintetizar matriz extracelular, que es lo que endurece, ¿sí? A la arteria y es lo que se llama arterioesclerosis. Entonces ahora van a ver que en el video es importante diferenciar entre el concepto de ateroesclerosis, que es la producción del ateroma, y la arterioesclerosis, que es la alteración del vaso, ¿sí? Por endurecimiento de la pared endotelial. Este esquema me pareció muy lindo, que es del Ferrier, donde le da lo mismo que les acabo de relatar, cómo ocurre entonces el paso. Este sería el torrente sanguíneo, ¿sí? Donde la LDL es oxidada,
eh, tenemos acá perdón, este es el interior de la arteria, perdón, este es la íntima, ¿sí? Este es el interior de la arteria, las LDL que han pasado, ¿sí? Y se han sido oxidadas en el espacio de la íntima por las especies activas del oxígeno, forman las LDL oxidadas, los macrófagos en respuesta a esta oxidación del LDL que pasó por la lesión endotelial, ¿sí? Los tratan de fagocitar, consumen el exceso de lipoproteína, ¿sí? Y se van llenando de gotas de lípidos, ¿sí? Finalmente, los receptores estos entonces disminuyen, los de alta afinidad, cuando las células ya tienen mucho colesterol y entonces ya no siguen captando más LDL. Entonces, esto es lo que les dije, esta formación de placa es lo que se conoce como ateroesclerosis, ¿sí? De la formación del ateroma, y el engrosamiento del vaso es la arterioesclerosis. Y vemos cómo este crecimiento de la placa lipídica puede llevar, ¿sí? Al detenimiento del flujo sanguíneo, que es lo que caracteriza justamente un accidente cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio, donde el flujo sanguíneo se detiene, ¿sí? Y se produce un infarto o una hipoxia. Vamos a ver entonces ahora el video. 2 segundos, voy a subir el volumen para que puedan escuchar, porque ayer no se escuchaba. Y vuelvo a compartir. Ahí está. Welcome to another Patho video. The topic of this video is atherosclerosis. Atherosclerosis is a condition where lipid plaques form within the walls of arteries. It is a specific type of arterial sclerosis, which is the generalized condition of hardening of arterial walls, whereas atherosclerosis is specific to the buildup of lipids that cause arterial walls to narrow and restrict blood flow. Atherosclerosis can be especially dangerous for the heart, since it often affects coronary arteries, which supply oxygen and nutrients to the heart. In severe cases, when blood flow through the coronary arteries is cut off, a heart attack, also known as a myocardial infarction, can occur, where heart cells or cardiac myocytes are deprived of oxygen and they die. Normally, most of the low-density lipoproteins, or LDLs, pass through the endothelial cells and cytosis from the blood and ¿Cómo? body cells by receptor-mediated endocytosis to be used in En los videos solo sale el audio. ¿No se sale el audio? No lo está presentando Doc al video. ¿No? Qué No, dejó de raro. presentar por algún motivo, se está saliendo el audio solamente. A ver, vuelvo para atrás. Sí, vuelva para atrás, arránquelo de nuevo. O sea, no está compartiendo la Enciende pantalla. primero la pantalla Ay, qué raro. y vuelve a A empezar el ver, video. esto, a ver, vuelvo a compartir. A ver, voy de nuevo. ¿En qué momento dejé de compartir? No sé. Dijo A ver, vuelvo ahí. para Cuando atrás. antes que Yo estaba empiece el video. esperando que Ah, vuelva a ahí, compartir. Usted cuando dijo subí el vuelvo para atrás y volumen, ya le comparto. Cuando subí el volumen debe ser el problema. de que sí, perdón chicos, ahí está. Vamos de nuevo entonces. Gracias por avisar, chicos. El audio es en inglés, chicos, así que De no todas se formas, está preocupen. muy claro los ¿Sí? dibujitos Está y si claro los quieren, dibujos. Sí. después me preguntan y se los vuelvo a explicar, ¿sí? A ver, Ahí, avísenme, ¿ahí se ve? ahí estamos. Bien. Welcome to another Patho video. The topic of this video is Súbale un poquito, atherosclerosis. Doc. Atherosclerosis is a condition where lipid No, plaques form within the wall. It is a specific type of arterial lo sclerosis, puse al which is máximo, the Emma. generalized condition of Chicos, hardening ¿escuchan of bien? arterial. Whereas atherosclerosis is Sí, specific to se the escucha, se escucha. lipids that cause arterial walls to Apago el narrow audio. and restrict blood flow. Atherosclerosis can be especially dangerous for the heart, since it often affects coronary arteries, which supply oxygen and nutrients to the heart. In severe cases, when blood flow through the coronary arteries is cut off, a heart attack, also known as a myocardial infarction, can occur, where heart cells or cardiac myocytes are deprived of oxygen and they die.
Normally, most of the low-density lipoproteins, or LDLs, pass through the endothelial cells by transcytosis from the blood and then enter body cells by receptor-mediated endocytosis to be used in normal cell processes. The progression of atherosclerosis begins when the endothelial cells of the arterial wall become damaged. This can be caused by hypertension, smoking, hyperglycemia, and hypercholesterolemia, which is an increased number of LDLs in the blood. Endothelial cell damage increases the permeability of the arterial wall, allowing LDLs to enter the tunica intima. White blood cells, such as monocytes, normally move freely through the blood vessels and do not attach to endothelial cells as they stream past. However, when endothelial cells are exposed to irritating stimuli or damage, they will express adhesion molecules that can capture nearby white blood cells. These white blood cells undergo morphological changes that allow them to flatten and squeeze between endothelial cells. This movement of white blood cells out of the bloodstream is called diapedesis. White blood cells are capable of producing free radicals. And when these free radicals come in contact with LDLs, oxidation occurs. Oxidized LDL particles are especially effective at attracting and activating white blood cells. White blood cells then engulf the modified LDL particles, which stimulates them to produce even more oxygen-free radicals. It becomes easy to imagine that an area of endothelial damage will lead to an accumulation of modified LDL particles and migrating white blood cells. A positive feedback situation begins to arise when accumulating immune cells and modified LDLs bring in even more immune cells and modified LDLs. Macrophages in the tunica intima start to engulf modified LDL particles. Ultimately, this leads to the production of a cell called a foam cell. A foam cell is saturated with LDL particles, and the excessive amount of lipid in the cell gives the cytoplasm a foamy appearance. Foam cells ultimately die and release their contents, which are then quickly engulfed by other nearby white blood cells. Please note that the animation shows smooth muscle cells, also engulfing LDL cholesterol. Eventually, the accumulating lipid from the processes just described and the fragments of dead cells produce an area with the lipid core that begins to form a plaque. Endothelial cells cover the plaque. The plaque accumulates calcium salts and more dead cells over time, and it will harden. This plaque in the arterial wall is atherosclerosis. If the endothelial cells over the plaque are compromised, blood clots can form on the vessel wall. Remember that healthy endothelial cells normally express inhibitors of clotting, but now since they are damaged, they no longer do this. Over time, ruptured areas of plaque may create a situation where an area of plaque may jut out into the vessel lumen. Clot that forms and attaches to the wall is called a thrombus. If the clot breaks loose from the arterial wall and floats downstream to even smaller vessels, it is called an embolus. Here is an animated summary now of the pathogenesis of atherosclerosis. Chicos, ahí ven, les está dando un resumen de cómo, bueno, la LDL pasó por transitosis, ¿sí? WBC significa a las células blancas, ¿sí? Los glóbulos blancos que se unen a sus proteínas de adhesión y, a ver, voy a detener ahí 2 segundos.
que se unen a su proteína de adhesión, bueno, y permiten la diapédesis de la célula blanca. A ver, voy de nuevo para atrás. A ver, ahí. Entonces, no me deja sin que haga esto. A ver, sacamos esto. Bueno, entonces, las células blancas se unen entonces a receptores de la célula endotelial dañada. Como está dañada, justamente permite la diapédesis, sí, que es el ingreso de células blancas entre las células endoteliales. Acá se generan radicales libres justamente porque las células, los glóbulos blancos, o sea, los macrófagos generan radicales libres cuando encuentran una noxa, ¿sí? La LDL es oxidada, esa LDL ya no es reconocida entonces como propia, es engolfada, ¿sí? Por los macrófagos que generan las células espumosas, ¿sí? Estas células espumosas al llenarse, ¿sí? De lípidos, luego mueren y liberan por apoptosis, liberan todo su contenido, ¿sí? En esta zona entre células muertas y lípidos van armando como un acúmulo que luego se llena justamente por una reacción del tejido que hace como una reacción para hacer una cicatriz, se rellenan de calcio, hacen una fibrosis, sí es el endurecimiento. Y luego lo que les dice que la hiperactivación plaquetaria, como encuentra acá un daño, normalmente los vasos tienen inhibida la formación de un coágulo, pero si encuentran un daño, lo van a hacer, y entonces forman acá una hiperactivación plaquetaria para tapar este daño, ¿sí? Que es lo que puede luego formar lo que decía el trombo. ¿Mm? Y el trombo se puede desprender y es lo que puede tapar una arteria. Y lo terminan de ver. Entonces el engrosamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen las sales de calcio, el trombo, y si el trombo se suelta, se genera un émbolo y eso es Thanks for watching. lo que puede tapar una arteria y generar una hipoxia. ¿Mm? Entonces, vamos, la que viene. Bueno, el laboratorio no lo vamos a ver, sino vamos a pasar, a menos que alguno quiera repasar el método. Básicamente el método era oxidar al colesterol por medio de una enzima, colesterol oxidasa, ¿sí? Previa a una hidrólisis que hace por la presencia de una lipasa fúngica. Entonces, si uno tenía colesterol en el plasma, lo pone, o sea, a tener obviamente colesterol en el plasma, pone el plasma, la lipasa, ¿sí? Que la lipasa lo va a hidrolizar a los ésteres de colesterol y en ácido graso, y el colesterol se va a oxidar luego por la colesterol oxidasa y en presencia de agua oxigenada que también está en el reactivo, si se copula el colesterol oxidado con el fenol de 4-aminofenazona y hace una reacción catalizada por la peroxidasa que produce un compuesto coloreado color cereza que se mide en el espectrofotómetro a 505. Como se va a formar un compuesto coloreado, perdón, el color va a ser directamente proporcional a la cantidad de colesterol. Mientras más color tengamos, mayor cantidad de colesterol, ¿sí? Entonces, básicamente, esa era la reacción, es liberarlo de su acción de ésteres, oxidarlo, y de ahí copularlo a una aminofenazona para que reaccione con la peroxidasa. Vamos a ir, entonces ya hemos revisado los valores hace ratito. Lo que les dije que me faltaba en mi cuadro era el valor de las HDL colesterol en mujer mayor o igual a 50, para el hombre mayor o igual a 40. Y recuerden estos valores porque ahora vamos a ver unos casos clínicos, ¿sí? Con la ayuda de Manuel. Si quieren, hay muchas preguntas, Manuel, que querés que las respondamos antes de ir a los casos. Doc, acá estoy. No, no tenemos preguntas, ¿no? No ha habido preguntas durante la clase. Chicos, por ahí, para los que no tengan abierto el chat, les compartí el link del video que acaba de mostrarle las profe. Y bueno, ahora a continuación vamos a ver unos casos clínicos
bien fáciles, ¿sí? Con la idea de que se pueda integrar el conocimiento que ustedes ya tienen con el tema de la clase, ¿sí? Así que, bueno, vamos con el primer caso. Bien, Diego, de 52 años, lo visita en su consultorio porque desea realizar un chequeo de salud, ¿sí? Estas son situaciones, problemas clásicas. Al interrogatorio refiere que es hipertenso en tratamiento, trabaja como oficinista, actualmente realiza home office, y hace más de un año que no hace actividad física constante, y justo cuando paró el gimnasio, ¡pum!, lo agarra la cuarentena y no puede iniciar actividad física de nuevo. La exploración física, tenemos una tensión arterial de 130/85, un IMC de 28, un perímetro de cintura de 104 y el resto sin alteraciones. Entonces, a ver chicos, impresiona Carlos, no sé por qué quedó Carlos acá, me acabo de dar cuenta, Diego en realidad. No sé, sí, Diego. Impresiona a Diego tener un riesgo cardiovascular aumentado. ¿Qué opinan ustedes? En base a lo que ya saben, en base a este breve relato que tienen acá. Si quieren, habiliten el Si micrófono o quieren, respondan habilita en el el chat. micrófono, como les parezca o les quede más cómodo a ustedes. ¿Están ahí, niños? No tenemos respuesta. ¿Eh? ¿No hay respuesta? No. A ver, ¿Se fueron todos? me quedan acá manos algunos, no los quiero deschavar, pero bueno, a ver, María Ángela Leguizamón, que contestó hace menos de 2 minutos. ¿Qué opina usted? ¿Alguna respuesta? Ahí está. Bueno, María Ángela sí nos contestó. Bien, perfecto. Sí, exacto. Tiene un riesgo cardiovascular aumentado. Y a ver, ¿por qué tiene un riesgo cardiovascular aumentado? ¿Qué características tiene este paciente para suponer o afirmar, mejor dicho, que tiene un riesgo cardiovascular aumentado? Chicos, habiliten Sedentarismo el nos pone audio. Gastón. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tenemos? ¿Qué otra característica tiene acá el paciente Diego? Hipertensión, perfecto. También tiene, ¿no les parece que tiene un... ¿Qué les parece la cintura? ¿Está bien ese circunferencia? Bien. Melanie nos contesta la circunferencia de la cintura, perfecto. Obesidad abdominal, sí, es correcto, Gastón, pero yo prefiero siempre esto llamarlo circunferencia de la cintura, ¿sí? Es lo más conveniente ante que obesidad abdominal. Y bueno, y a ver, ¿y qué estudios de laboratorio le podríamos solicitar a Carlos? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Qué No, pedirían, chicos? no tenemos nada todavía. A ver, lipidograma. A ver, ¿Paso nomás? el lipidograma Ups, estrictamente, sí, páselo. El lipidograma estrictamente como test de laboratorio no se suele pedir, ¿sí? Porque tengan en cuenta que el lipidograma eh, sí nos brinda información, pero no es un test que se suele realizar de rutina en los laboratorios, ¿sí? Tenemos muchos otros exámenes previos que podemos ir haciendo que nos dan información también válida.
Bien, acá nos están poniendo triglicéridos. Sí, muy bien, Rocío. Análisis de glucosa, pone Sabrina. ¿Cómo anda, Sabrina? Eh, bien, ¿qué más? ¿Qué más? Ya tenemos ahí en el slide bastante información ahora. Bueno, Rocío, sí, glucemia está bien. Sí, sí, sí. Entonces, a este paciente le hemos solicitado glucemia, que nos da un valor de 107, la glucemia en ayuna, una creatinina, triglicéridos, ¿sí? Un de 160 el valor, un colesterol total de 205, un HDL colesterol de 35 y un LDL colesterol de 125, ¿sí? Ante esos resultados, ¿sí? ¿Qué podríamos estar pensando en este paciente? ¿Son resultados normales? ¿Son resultados alterados? ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué les parece? Miren ese índice. ¿Qué les dije en la clase de la utilidad de hacer la relación entre la LDL y la HDL? ¿Responden? Emma, pues no veo No, yo el... no tenemos respuesta en el chat. Bueno, A ver, active el micrófono algunos chicos para que podamos. Bien, alterados, perfecto, perfecto, bien, alterados. Como bien le remarcaba recién la profe, hay un índice, que es el índice LDL colesterol, HDL colesterol, de 3,57, que es un índice que está alto, ¿sí? ¿Cuál es el índice o cuál es el valor de índice por el cual uno estima que este paciente o un paciente en particular tiene un riesgo cardiovascular aumentado? ¿Cuál es el valor de ese índice? ¿se acuerda que les había dicho? 2,5. Bien, perfecto. Bien, ¿Sí? Si es 2,5 el índice o menor, podemos suponer que este paciente está llegando a un límite, ¿sí? Ahora bien, si es mayor a 2,5, el paciente tiene un riesgo cardiovascular aumentado, ¿sí? Este paciente tiene una glucemia en ayunas que, ¿cómo se llama? ¿Qué interpretación nos puede dar ese 107? ¿Es normal? ¿Es alterada? ¿El paciente tiene una diabetes? Glucemia en ayuna alterada, ¿sí? Perfecto. Algunos me dicen hiperglucemia elevada, bueno, sí, pero en realidad el valor es, la respuesta es una glucemia en ayuna alterada, ¿sí? Esa es la respuesta. ¿Y qué se debería hacer con este paciente? ¿Qué sería recomendable? ¿Pedirían otro estudio de laboratorio? ¿Lo citarían de nuevo? A las 2 horas volver a hacer una toma de glucemia sería. No, no. No porque utilizás ese valor o ese umbral cuando, de tiempo me refiero, ¿no? Cuando lo que vos estás haciendo es una prueba de tolerancia, ¿sí? Ahí sí, a las 2 horas volvés a tomar otra muestra, pero posterior al consumo de una solución glucosada, o sea, en este caso no. En este caso no volverías a tomarle en el mismo día a las 2 horas una nueva prueba. ¿Qué haríamos? ¿Lo citaríamos para otro día? ¿Le pediríamos otro estudio? ¿Qué podríamos hacer? Porque este paciente nos está generando dudas. PTOG, bien, ahí sí, me gustó. Podemos volver a citar al paciente
¿sí? Podemos pedir una nueva glucemia en ayuna o podemos pedir una PTOG, ¿sí? Recuerden que la PTOG, la técnica de la PTOG inicia con una glucemia en ayuno, ¿sí? Así que también ahí podemos tener mucha información. Ahora bien, en base a estos resultados, ¿qué se configura en este paciente? ¿Qué síndrome? Si unimos esto con las características clínicas que mencionábamos en un principio. Síndrome metabólico, muy bien, síndrome metabólico, perfecto, ¿sí? Bueno, muy bien. A ver, sigamos con el próximo caso. ¿Se ve, Emanuel, o no? Salió de la presentación, Doc. Ah, bueno, quería ver si yo podía ver porque no puedo ver el chat, entonces me pierdo y estoy No, acá, ¿sabe qué? sale de la presentación porque se ve bien. Así usted puede Ah, ver el ¿puedo chat salir? también. Sí, sí, sí. A Bueno, ver, quiero entonces, decir, de la presentación global, y ahí puede ver el chat, me parece. a ver, ahí, ahí vos estás viendo mi pantalla o no? Sí, yo la estoy viendo. ¿Y usted puede ver el chat ahí o no? Sí, puedo ver. Perfecto, ahí estamos. Entonces, y están viendo paso a a la que viene, ahí lo viste, caso 2. Sí, caso 2, ¿sí? Yo por ahí, si Bueno, ustedes chicos no lo leen, se lo leo yo, no hay ningún problema, así que si están escuchando lo van a interpretar. Josefa, de 24 años, es docente y refiere que estos últimos 6 meses se ha sentido cansada, decaída, como si le faltara fuerzas. Describe que la piel está muy seca, que ya ha cambiado más de 3 veces de shampoo porque no deja de caerse su cabello y que este invierno le parece más frío que el anterior. Menciona haber aumentado de peso comiendo un poquito más de lo habitual. ¿Sí? Al examen físico Josefa, usted comprueba que su piel está fría y seca. La tensión arterial es 125/80, la frecuencia cardíaca es 65, el IMC de 26,5 con un perímetro de cintura de 85 centímetros. A su vez trae consigo, ¿sí?, una serie de estudios de un laboratorio de rutina que le hizo su amiga bioquímica. Pasemos a ver los estudios. sí, estoy ahí, Ahí ahí va. estamos. Perfecto, ahí está. Perfecto, entonces acá tenemos los estudios, o mejor dicho, los resultados del laboratorio de Josefa, que tiene hemoglobina 10,5 miligramos por decilitro, con un hematocrito de 34%, una glucemia en ayuno de 85, una creatinina de 0,8, triglicéridos de 148, colesterol total de 210, LDL colesterol de 130, HDL colesterol de 35, índice LDL colesterol HDL colesterol de 3,71. ¿Qué opinan de estos resultados, chicos? A ver, vamos desde el principio, el primer valor. ¿Qué les impresiona ese valor o qué pueden decir de ese valor? Está muy bajo. Anemia. Bien, perfecto. Tendría una anemia, ¿sí? Es un valor de hemoglobina normal en una mujer. ¿Cuál es el esperable? ¿Qué valor esperaría yo? Tendría como un punto de corte para decir, bien, 12. Perfecto. Bien, 12 12, miligramos muy por bien. decilitro, ¿sí? Recomendación para los exámenes, siempre agreguen las unidades, ¿sí? Para que no tengamos problemas. Tal cual. Eh, que en realidad, acá yo me equivoqué, por escribir rápido, es gramos por decilitro, ¿sí? Pero es 12 el valor, ¿sí? 6 gramos por decilitro. Glucemia en ayunas, chicos. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa con el colesterol de esta paciente? ¿Qué le parece el nivel? Está Colesterol por el... total. Elevado, elevado. Muy bien, perfecto. Elevado. Y tenemos un índice LDL colesterol, HDL colesterol. ¿Normal o alto?
Dijimos que era 2,5, ¿se acuerdan? Bien, Alto. alto. Perfecto. Claramente es un un índice LDL, HDL, colesterol alto. Y en la mujer, fundamentalmente el HDL, que es lo que a nosotros nos interesa, porque es un factor que ha demostrado ser un factor protector contra las enfermedades cardiovasculares. ¿De cuánto debería ser? ¿Qué valor nos gustaría que tuviese esta paciente? 50 más, perfecto, 50 más, muy bien. ¿Y qué recomendaciones le podrían hacer a Josefa para que eleve su valor de HDL colesterol? ¿Qué recomendación básica? Sí, que me olvide de decírselos. No solo, no. El HDL ¿De y cambiar la HDL dieta cambiar la dieta? Sí, puede ser, pero sería no es lo más más para la LDL. importante. Muy Bien, bien, Lucía. caminata pone ahí, muy bien, vamos orientados, ¿sí? Bien, Ejercicio, actividad física. El principal exacto. estímulo para HDL es la actividad física, ¿sí? Obviamente en una persona que no hace nada, ¿sí? Vamos a indicarles actividades físicas de una intensidad moderada, ¿sí? No vamos a ir a decirle que de la noche para la mañana se suba el cerro, ¿sí? O haga 45 kilómetros en bicicleta. ¿Sí? Pero sí que comience a hacer actividad física, ¿sí? Ahora bien, ¿qué característica del examen físico tiene esta paciente y del interrogatorio que nos puede estar haciendo sospechar el motivo por el cual tiene una hipercolesterolemia? A ver, acá Lucía hizo un comentario, que se dose las hormonas sexuales. ¿Por qué dosarías hormonas sexuales, Lucía? Y no otra hormona. A ver, ¿se acuerdan cuando les dije las dislipidemias? Que pueden ser primarias o secundarias y secundarias a alguna otra patología. Ahí les nombré una que les daría, ya hablamos de un síndrome metabólico, también hablamos de otras que tienen que ver con otras hormonas. ¿Qué hormona regula la tasa metabólica basal, chicos? Derivan del ciclo pentano-perhidrofreantreno. Sí, es verdad. O sea, las hormonas sexuales derivan de este núcleo, pero en este caso, a menos que la paciente pudiese estar intercurriendo con algunas alteraciones a nivel de su ciclo menstrual o alguna otra característica clínica o signo que nos haga sospechar alguna alteración, las hormonas sexuales, no iría enfocándome de lleno a las hormonas sexuales, ¿sí? Por lo menos en este breve interrogatorio no hemos encontrado alguna alteración a ese nivel, ¿sí? Pero sí hemos encontrado alteraciones a otro nivel hormonal. ¿A qué ustedes les puede rememorar o recordar estos síntomas, estos signos que tiene la paciente? Que, ojo, son muy comunes en el lugar donde ustedes están viviendo, que es Salta, ¿no? Hipotiroidismo puede ser perfecto, hipotiroidismo. Muy bien, esta es una clínica clásica, típica de hipotiroidismo, y que si ustedes vieron y prestaron atención a la clase de la profe, una de las causas, ¿sí?, de la hipercolesterolemia de orden secundario, ¿sí?, es el hipotiroidismo, ¿sí? Así que bien, chicos, con esto finalizamos estos casos clínicos, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún aporte que quisieran hacer. Muy bien, ahí Lucía había agregado al final también la caída de cabello y frío es típico del hipotiroideo. Claro, ¿Sí? Eso era la sospecha que les daba. perfecto. Bueno,
chicos, ¿alguna pregunta? Eh, ¿Algo más que quieran discutir? ¿Alguna consulta? Si no, nos despedimos y les deseamos muy felices vacaciones, ¿sí? A cuidarse todos y bueno, y a prepararnos para cuando volvamos a vernos. ¿M? Bueno, chicos, comparto el saludo de la profe. Muy felices vacaciones. Descansen y nos estaremos viendo próximamente con los talleres posteriores al receso, ¿sí? Les agradezco por su participación. Bueno, chao chicos, chao Emanuel. Chao, Doc. Hasta luego. Ahí detengo la grabación.